Bueno, yo les compartí en el Drive, yo les compartí un documento que se llama TypeScript. ¿Ok? Nosotros, para el desarrollo del aplicativo, vamos a utilizar este nuevo lenguaje o metalenguaje que es el de TypeScript. Cualquier cosa que ustedes quieran preguntar por el camino, siéntanse libres de hacer una pausa y poder hacer sus dudas, aclarar sus dudas. Yo les comento que no nos va a dar el tiempo de que nosotros podamos desarrollar en un día, o sea, que en minutos, ¿verdad? Todo lo que es el lenguaje o metalenguaje TypeScript. ¿Por qué digo metalenguaje? Porque el TypeScript no es en sí un lenguaje, sino que más bien viene a ser como si fuera un traductor que nos permite a nosotros escribir de una forma estandarizada las aplicaciones en JavaScript, ¿verdad? O sea, nosotros finalmente lo que hacemos es crear aplicaciones en JavaScript, pero la escritura de la aplicación, la escritura del código, lo hacemos utilizando este lenguaje que es TypeScript, que sería JavaScript fuertemente tipado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a darle una introducción para que ustedes puedan tener un puntapié, para que a partir de allí todo lo que necesiten ustedes expandir su conocimiento, ustedes puedan saber por dónde irse, por dónde avanzar, ¿verdad? Entonces, el TypeScript, estos son los puntos que ustedes van a encontrar en este documento. Fíjense que yo también a veces filtro las informaciones que yo les voy a pasar, porque yo me paso horas y horas buscando cuál es la mejor información o cuál es el mejor material que a ustedes, de acuerdo al nivel que yo considero que ustedes están, que a ustedes les va a servir con un mayor nivel de conocimiento, ¿verdad? Entonces hay mucha información en internet. Ahí ya les digo ya que ustedes tienen todo el camino libre para poder ustedes basarse en lo que ustedes quieran. Van a encontrar informaciones en inglés, van a encontrar informaciones en español, van a encontrar informaciones que mezclan lo que es TypeScript con lo que son otras tecnologías. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo trato de traer siempre en la plataforma documentos que en lo mínimo posible tengan basura de otros lenguajes de programación o de otras tecnologías. Por ejemplo, este es un documento que habla solamente de TypeScript. No mete Visual Studio Code, no mete, por ejemplo, JavaScript puro, o no mete, por ejemplo, .NET, porque el TypeScript es un lenguaje que fue creado por .NET. Entonces, tipo, es algo totalmente independiente que a ustedes les va a servir para aprender solo lo que es TypeScript. Entonces, ese es el tipo de materiales que yo trato de traerles, pero ustedes pueden, después de esto, pueden buscar todas las informaciones que ustedes quieran para poder aprender videos, todo lo que quieran, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo así superficialmente y súper rápido. Por eso les digo que si ustedes tienen dudas, ustedes tienen que preguntar, ¿verdad? El TypeScript es un lenguaje que nació en el año 2012, ¿okay? Él es un transpilador, o sea que él no es un compilador, él no es un lenguaje, sino que en realidad es un lenguaje, no puede ser considerado como un no lenguaje, ¿verdad? Pues yo le llamo más como metalenguaje, porque lo que hace es permitirnos a nosotros escribir código en un formato estándar de clases y donde tenemos tipo de datos fuertemente tipados como si fueran Java, como si fuera el lenguaje de programación de Java, pero al final esto se transpila, cuando se va a ejecutar, se transpila, es decir, se pasa del lenguaje TypeScript a lo que es el lenguaje JavaScript, para que finalmente a partir del lenguaje JavaScript eso pueda ser ejecutado en el navegador. Es decir, el TypeScript de por sí no se ejecuta, no sirve para ejecutarse, él es transpilado, ¿verdad? Y él es fuertemente tipado, quiere decir que todos sus atributos, sus funciones, sus clases tienen las mismas características que tienen las aplicaciones en Java o C Sharp, que sería otro lenguaje orientado a objetos también. O sea que si yo quiero, por ejemplo, utilizar un tipo de dato entero, yo si voy a utilizar un tipo de dato entero en JavaScript, yo le digo directamente var y el nombre de la variable, por ejemplo, var contador, y yo puedo almacenar ahí un número, una letra, una fecha, una array, cualquier cosa. Sin embargo, si yo estoy utilizando TypeScript, yo antes de poder utilizar una variable, yo tengo que decirle qué tipo de variable va a ser. O sea, yo tengo que decirle, tengo que tipar ese dato, tengo que tipar esa variable, tengo que decirle integer, esta variable va a ser integer,
se va a llamar contador y va a almacenar valor 0. Si yo quiero almacenar ahí una letra, un carácter, eso me va a dar error. Entonces, ¿qué es lo que hicieron y por qué crearon TypeScript con este esquema de fuertemente tipado? Porque existían muchos errores que los programadores cometían a la hora de crear sus aplicaciones, donde como el JavaScript es un lenguaje completamente libre y arbitrario, uno podía equivocarse mucho, ¿verdad? Dentro del desarrollo de software. Entonces, con este TypeScript por lo menos existen muchos factores y muchos condicionamientos que nos limitan a nosotros a que nos equivoquemos menos dentro del código fuente, y además todo eso después se compila, o sea, se transpila, ¿verdad? Para decirlo bien, no es se compila, sino se transpila a JavaScript, y en ese proceso de transpilación, si hay algunos errores que nosotros cometimos, ya sea de sintaxis, ya sea de variables o de uso de esos tipos de datos, entonces él ya nos lanza ya un error y no nos permite a nosotros la ejecución. Entonces estamos seguros de que cuando nosotros vamos a disponibilizar ese código en producción o en ejecución, para teste, para prueba, eso ya va a estar funcionando en un alto porcentaje de ejecución, ¿verdad? Ya no detecta los errores de compilación, bueno, todo lo que ya les comenté, ¿verdad? Y hoy en día existen varios lenguajes que ya se ajustan a este metalenguaje. Uno de ellos es Angular, que es el que nosotros vamos a utilizar prácticamente porque nosotros vamos a utilizar Ionic con Angular, ¿verdad? O sea, nuestro lenguaje de programación, o sea, nuestro framework, no es el lenguaje de programación, sino nuestro framework de programación es Angular, ¿verdad? Pero también ya es soportado por varias otras tecnologías también. El TypeScript es un lenguaje que está adaptado a varios entornos de desarrollo, ¿verdad? Casi todo el Node JS ya lo soporta, entonces yo puedo programar utilizando estas nuevas tecnologías JavaScript, utilizando en todos sus estados y en todos sus componentes directamente puedo utilizar TypeScript para el server side, el front end, para todas las partes yo puedo utilizar TypeScript. Entonces funciona bien en Visual Studio Code. Él también está bien soportado por el Git, que es la herramienta que nosotros vamos a utilizar para el gestionamiento de las versiones. De tal forma que cuando nosotros entramos en el código fuente, él ya puede tener un formato, digamos, que nos ayuda a entender cómo es el funcionamiento de ese código. Por ejemplo, pintar los comandos del lenguaje, indicarnos cuando hay un error, o por ejemplo, alguna sentencia o palabras clave del lenguaje, por ejemplo, ya nos pinta, ya nos pone negrita. Entonces, todo eso son cosas que el entorno de desarrollo lo hace, ya ajustándose a lo que es el patrón, a lo que es el estándar del TypeScript. Esto yo voy a pasar directo porque hay cosas que ustedes tienen que saber, y hay cosas que ustedes tienen que ir aprendiendo con el tiempo. No es necesario aprender todo desde el inicio. Acá habla de Git, bueno, un ratito, porque acá hay un material también de Git. Ok. Este que está aquí, este documento, habla también de Git. Y igual me pareció interesante publicar este documento en la plataforma porque nosotros justo vamos a desarrollar también Git. Entonces, pero para avanzar más con lo que es TypeScript, ustedes tienen que irse más abajo, más aquí abajo. Vamos a ir pasando aquí. Aquí él habla de JavaScript. Fíjense que aquí él habla de JavaScript. Aquí él va avanzando con JavaScript. Y después más abajo él habla de TypeScript. Entonces ustedes se van a ir pasando así su documento. Acá él habla de todos los componentes que utiliza el TypeScript, que también son varios, y que necesariamente nosotros vamos a tener que ir aprendiendo porque lo vamos a utilizar. Solo que hoy no lo podemos aprender todo, es de a poco, ¿verdad? Pero como ustedes ya tienen que empezar a hacer algo, ustedes ya tienen que ir viendo ya también algo de esto A ver... Creo que había una sección donde directamente empezaba luego con TypeScript. Vieron que el JavaScript es un lenguaje que fue evolucionando mucho con el tiempo, y hoy en día el lenguaje JavaScript es muy potente y de tal forma que ya es utilizado por el lado del servidor y por el desarrollo de grandes aplicaciones y plataformas, ¿verdad? Node.js tiene un montón de librerías que nosotros vimos la vez pasada, que la descargamos todas a través del NPM. Entonces,
¿Qué pasa? Todas esas versiones que están compuestas de JavaScript hacen con que, por ejemplo, nosotros querramos trabajar con una aplicación y, por ejemplo, vamos a tener que estar siempre, por ejemplo, sabiendo qué versión de JavaScript vamos a tener que utilizar. Y si, por ejemplo, hay una función que está en una versión nueva de JavaScript que yo todavía no lo tengo implementado dentro de mi plataforma, yo no lo voy a poder utilizar. Y así puede ser que, por ejemplo, de una versión a otra haya funciones o haya métodos que ya fueron deprecados, que ya fueron dejados en desuso, y de la cual yo ya no puedo invocar a sus métodos, invocar a sus funciones, y eso va a hacer que se genere un error en mi aplicación, ¿verdad? Entonces, si yo voy a trabajar con JavaScript puro, yo voy a tener que estar atento a muchas de las actualizaciones de funciones que van apareciendo en el día a día y que van desapareciendo también, y otras que se van modificando también. Entonces, lo que ganamos con TypeScript es tener un metalenguaje único de desarrollo donde yo programo de manera transparente, sin importarme lo que por debajo él vaya a hacer después o cómo él vaya a hacer después. Entonces, el TypeScript me provee a mí una serie de interfaces, una serie de formatos de codificación muy similar a lo que ofrece la plataforma Java, muy similar a lo que ofrece cualquier otro lenguaje de programación orientado a objetos, lo cual hace que mi código sea estándar y que en el momento que eso se va a compilar, él se encarga de verificar todos los requerimientos de versiones, de código que ya están deprecados, de cuál código tiene que colocar para optimizar o mejorar una determinada performance, una determinada velocidad. Entonces, nosotros ya de un nivel un poco más alto ya no nos tenemos que preocupar por esa parte. Entonces, con tal de aprender Java, TypeScript, pues yo digamos que estoy preparado ya también para poder aprender y utilizar cualquiera de esos frameworks modernos que vienen hoy en día, ¿verdad? Eso también es otra ventaja, porque cada framework que aparece, por ejemplo, si hoy están trabajando con Angular, el Angular trae incorporado dentro de sí una serie de funciones, una serie de comandos que son propios del Angular. Si ustedes van a utilizar React o van a utilizar cualquier otro, también lo mismo ocurre con cada uno. Entonces, con TypeScript lo que nosotros hacemos es estandarizar esa comunicación, esa integración que ellos entre las diferentes plataformas, esa diferencia que entre las diferentes plataformas hay, para que yo como programador vea desde un nivel superior todo de una manera así más transparente, más organizada, más fácil, solamente teniendo que conocer TypeScript, ¿verdad? TypeScript tiene sus propias páginas. Si ustedes ingresan en internet, ustedes pueden entrar allí para conocer más, ¿verdad? Solamente basta con escribir TypeScript y ahí van a ver que dice www.typescriptlang.org. Y ahí ustedes pueden entrar y ahí van a ver qué es lo que es el TypeScript. De hecho, acá dice para instalar, te da la opción para instalar, pero ustedes no necesitan instalar porque esto ya está instalado con el Ionic. O sea, ya viene instalado, ya viene preconfigurado. Entonces, ustedes les doy nomás esta sugerencia si ustedes quieren entrar y conocer un poco más sobre el sitio oficial. Siempre tienen que recurrir ustedes al sitio oficial cuando quieren aprender algo, por más que esté en inglés, ¿verdad? Pero ahí tienen que traducir nomás si es que no entienden, ¿verdad? Esa es mi recomendación. Y bueno, aquí lo que tenemos es que es un TypeScript, es un super conjunto de JavaScript. Él transpila a ES5 y también a ES6, que son las diferentes versiones del JavaScript. El ES6 es la versión que estamos utilizando ahora mismo. Creo que ahora ya salió o va a salir. Creo que el TypeScript 2021 está allí en release candidato, ¿verdad? Está por salir, ¿verdad? Todavía no salió, entonces ahí van a ver nuevas funciones incorporadas al lenguaje JavaScript, que ya para nosotros ya no nos va a importar porque nosotros vamos a utilizar siempre el TypeScript, ¿verdad? Solamente el TypeScript. Entonces es fuertemente tipado, evita errores en tiempo de compilación, etcétera. Acá tiene que, si ustedes quieren compilar un archivo en TypeScript, ustedes pueden hacerlo a través del TSC, que es el compilador del TypeScript, que es el que transpila realmente. Y cuando ustedes van a transpilar, él lo que hace es leer un archivo de configuración que tiene que estar dentro del proyecto de ustedes, donde están almacenadas todas las configuraciones que él necesita para poder compilar el código a JavaScript nativo. Por ejemplo, ahí ustedes pueden decirle si ustedes quieren compilar a ES5 o quieren compilar a ES6. Si nos vamos a un ejemplo concreto, acá yo tengo la carpeta que nosotros estuvimos trabajando la vez pasada.
Acá tengo myapp, cd myapp. Y acá si yo le doy code, punto, voy a entrar en Visual Studio Code. Y este es mi proyecto que yo ya creé la vez pasada con el Ionic. Y si ustedes miran aquí dentro de uno de esos archivos, van a ver que hay uno que se llama tsconfig.json. ¿Por qué? Porque el Ionic y el Angular ya vienen preconfigurados para que ustedes puedan escribir su código en formato TypeScript. Eso quiere decir que cuando ustedes van a ejecutar una aplicación, él solo nomás ya compila. Ustedes escriben en TypeScript, ¿verdad? Pero cuando ustedes van a ejecutar, él tiene que convertir esa JavaScript para que ese JavaScript pueda funcionar en el navegador. Porque el navegador, este que ustedes ven aquí, no entiende, no ejecuta código en TypeScript, solamente JavaScript. De hecho, JavaScript es uno de los únicos lenguajes casi que el navegador reconoce e interpreta. Entonces, por eso que es, aquí ustedes ven este archivo. Y este archivo tiene una serie de configuraciones iniciales aquí, como por ejemplo, donde él genera los archivos, cuál es la base, el URL base, o sea, dónde están, digamos, las carpetas y subcarpetas que contienen los archivos TS, los archivos TS que son así. Vamos a ver acá. Los archivos TypeScript terminan con TS. ¿Está? Entonces, él empieza a buscar allí y, por ejemplo, acá el target, este es 2015. Este 2015 es el destino, en qué formato él va a crear, ¿verdad? Es lo que estábamos hablando recién acá. Acá, no, acá, tampoco, acá. Este sí, ES5, ¿verdad? A cómo va a crear. Ahora, es muy corto el tiempo para que nosotros desarrollemos todo. Lo que ustedes tienen que darse con la base. La base que nosotros vamos a programar, vamos a codificar utilizando el lenguaje TypeScript. Entonces, ustedes, todo lo que necesitan saber sobre los comandos, sentencias y lenguaje, comandos, sentencias y funciones que van a utilizar, tienen que buscarlo a través de TypeScript. Entonces, esto, por ejemplo, nosotros no vamos a tener tiempo para ver todo, cada uno de estos qué significa, pero ahí ustedes ya saben, ¿verdad? Que si, por ejemplo, yo quiero saber qué significa, no sé, en algún momento de la aplicación ustedes le dan un error, no saben cómo resolver y ustedes relacionan porque se fueron a algún foro y le dieron una idea de que es por TypeScript el error, entonces ustedes se van y fue justo en el momento de que compiló el código, entonces ustedes se van y buscan y ven esto, qué significa esto, entonces ustedes se van, seguramente acá mismo en la página va a estar, ¿verdad? Pero yo no voy a buscar por ahí, yo voy a buscar directo por Google, entonces ustedes escriben directamente TypeScript acá y ustedes escriben el nombre del atributo que controla la compilación y ustedes buscan allí. Y allí él le va a decir todo, ¿verdad? Acá justamente hay una descripción acá, hay otra descripción acá. Ustedes escriben nomás el lenguaje y luego el nombre y ella les va a llevar ya a la serie de informaciones que ustedes pueden encontrar sobre eso. Acá está justamente, este es de la propia página luego que me dice, ¿verdad? ¿Qué hace este atributo que está acá? Y tiene con su correspondiente explicación, ¿verdad? Seguramente que es algo de cómo él traduce, ¿verdad? Entonces, como nosotros no tenemos tiempo, por eso es que yo les muestro todas estas técnicas de cómo ir investigando después, ¿verdad? Entonces, siguiendo acá con nuestro manual, acá ustedes tienen, acá justamente está el tsconfig.option con algunas configuraciones básicas que ya vimos que nuestro proyecto Ionic tiene, porque nosotros nuestro proyecto vamos a poder escribirlo en TypeScript. Y aquí tienen los tipos de datos básicos que soporta el TypeScript. Tienen number para los números enteros, flotantes, separados por comas, decimales, etcétera, ¿verdad? String, boolean, array, any, que es un tipo de datos no definido, ¿verdad? Cuando ustedes no saben si qué tipo de datos va a ser, igual ustedes tienen que tipar, ¿verdad? Y para tipar ese tipo de datos es any, y void, que significa sin tipo de datos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería la forma de programar esto? Por ejemplo, si ustedes quieren definir un tipo de dato, una variable que va a ser el tipo number, ustedes lo que hacen es así, let. El let se utiliza en JavaScript para decir que van a crear una variable que puede ir actualizando su valor dentro del flujo del programa, o sea, dentro del mismo bloque o alcance, ¿verdad? Ese significa let. Entonces ustedes crean let, el nombre de la variable se llama peso, con eso ustedes están declarando y le están diciendo de qué tipo de dato va a ser. Entonces se utiliza el 2 puntos y luego el number. Ahí ustedes dicen que este tipo de dato va a ser del tipo numérico. Si ustedes aquí quieren colocar un carácter entre comillas doble o comillas simple, en el momento de compilar,
el TypeScript, el compilador le va a lanzar a usted un error. Para eso es el que sirve el compilador, ¿verdad? Acá ustedes están creando una variable saludo, el tipo string, y está almacenando un valor allí. Acá es booleano y acá es un array de string. Con esto se define que es un array de string. Muy similar a Java, ¿verdad? Lo único que cambia es que aquí el tipo de datos va a la derecha y va separado por dos puntos aquí, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ustedes están declarando una variable cosas que va a ser un array de any, o sea, de any, que significa cualquier tipo, ¿verdad? Y ahí ustedes en el array ya pueden almacenar números, letras, valores booleanos, pueden volver a almacenar un array dentro de un elemento del array y así, ¿verdad? Y para crear una función, por ejemplo, ustedes inician creando así la palabra function, el nombre del método y luego los parámetros. Y le dicen, fíjense que aquí ustedes están creando una función que se llama imprime saludo. Y esta función, así como Java también, esta función tiene también, o tiene que tener también un tipo de datos. O sea, ustedes le tienen que decir también si esa función va a retornar un entero, un doble, un float o un void. Void si no va a tener ningún retorno, si no van a retornar nada. Entonces se le tiene que colocar también acá el void. Hay que colocarle, ¿verdad? Porque él no va a retornar nada, directamente va a imprimir. Y ustedes invocan a la función pasándole el parámetro, ¿verdad? También tenemos el num, posibilidad de usar el num, que son, digamos, tipo valores como si fueran array, pero que yo puedo referenciar directamente dentro de mi programa a través de esos nombres, ¿verdad? Entonces acá ustedes están creando tipo de num. El num es un tipo de dato que también existe en Java, ¿verdad? Ustedes están creando aquí en un tipo forma pago, donde colocan tres formas de pago iniciales, que son TPV, por punto de venta, por PayPal y transferencia, ¿verdad? Fíjense que estos literales que están acá, estos literales son literales porque no están entre comillas. Ustedes después pueden usar esos literales directamente como si fueran una variable. Es como si fuera que yo estoy creando un tipo de dato acá, con esto del num, ¿verdad? Entonces, esto me da la posibilidad a mí que yo evite ese famoso error de programación que tenemos, o esa costumbre que tenemos, por ejemplo, de querer ponerle código a las cosas. Por ejemplo, famoso, hay sistemas que uno se va y verifica y ve que código 1 es TPV, código 2 es PayPal, código 3 es transferencia. Y siempre uno tiene que enumerar otra vez los conceptos que uno tiene ya definido dentro del programa, siendo que dentro de una programación orientada a objetos, en este caso aquí como el del TypeScript, nosotros podemos ponerle ya directamente los nombres a las cosas para que dentro de la programación el código quede más claro. Porque si yo veo, por ejemplo, dentro del código tipo de datos 1, yo ese 1 tengo que irme otra vez. Si yo soy un programador nuevo, no estoy acostumbrado, familiarizado con el lenguaje, yo tengo que irme otra vez a preguntarle a alguien qué código es 1, qué código es 2. Sin embargo, si yo ya veo tipo de datos, punto, TPD, yo ya ahí, mirando el código, yo ya me puedo dar cuenta de qué tipo de forma de pago es lo que yo estoy queriendo o estoy verificando. Queda mucho más claro, ¿verdad? Entonces, porque directo por el tipo de datos yo estoy referenciando, ¿verdad? Entonces, eso me da la posibilidad de hacer este tipo de cosas, como por ejemplo aquí. Creo una variable, ¿verdad? Que va a ser pago. Yo le digo que ese pago va a ser de un tipo de dato que va a ser o llamarse forma pago. Es como si fuera una clase también, ¿verdad? Porque con clase también podría hacer esto. Yo podría crear una clase y esa clase definir aquí como tipo de datos. Claro que se puede también hacer así, ¿verdad? Porque esto que nosotros estamos viendo acá son tipos de datos básicos. Después están los tipos de datos que nosotros podemos crear. Entonces, la clase, por ejemplo, el tipo de datos que nosotros podemos crear. Entonces, acá yo con un enum, yo puedo directamente hacer forma pago.paypal directamente. La ventaja que existe entre un enum frente a lo que es una clase es que la declaración de ella es mucho más sencilla, mucho más fácil, porque si yo voy a crear una clase, yo tengo que crear una clase, tengo que crear el atributo, tiene que tener un constructor, getter y setter y todo eso, ¿verdad? Acá, sin embargo, yo directamente creo el enum, que es como una clase también, y directamente le defino los valores allí. Allí mismo le defino los valores. Quiero que el enum tenga estos tres tipos de datos, ¿verdad? Vamos a ver después en qué ejemplo podemos utilizar eso dentro de nuestro programa. Y así, realmente no quería que esta explicación lleve más de 20 minutos, pero nosotros vamos a estar utilizando JavaScript a lo largo y ancho de todo el semestre. Entonces, dudas es obvio que van a surgir. Yo ya les estoy dando ya esta introducción para que ustedes sepan que nosotros vamos a programar en TypeScript. Entonces, ustedes ya saben ya que cuando ustedes están acá, ¿verdad? En su código fuente, ustedes están programando y tienen que, por ejemplo, voy a abrir una clase acá.
Vamos a suponer el home. Abro, por ejemplo, una clase acá, TS. Este es un TS. Fíjense que es un TS. Ah, ¿y esto qué es? Esto es un TypeScript. Esto es un TypeScript. Entonces, todo lo que yo quiero hacer acá, tengo que hacerlo en el lenguaje TypeScript. Por eso que yo ya le estoy hablando ya de TypeScript. Y ustedes deberían ir ampliando su aprendizaje con el pasar del tiempo y a medida que ustedes van a querer hacer los avances en sus proyectos también. ¿Alguna duda o algo que quieran preguntar en relación a esto? ¿Están todavía ahí? Sí, No, profe, no hay ninguna duda, al menos de mi parte, no. creo que cuando empecemos a tocar ahí sí va a empezar a haber dudas, empezar a Exacto, codificar. exactamente, así mismo es, sí. Ahí van a saltar los problemas. Ahí van a, sí, ahí van a preguntar los problemas, la lluvia de preguntas va a ser ahí. Bueno, entonces acá ven que acá pueden crear también clases, tienen sus atributos, métodos, sus getter, etcétera, igualito que como Java, porque la idea justamente es esa, ¿verdad? Es algo bien genérico. De hecho, es muy aconsejable la utilización de esto. Acá está, esto también es lo que les quería mencionar, los decoradores. ¿Se recuerdan ustedes que en Java, principalmente yo sé que todos ustedes pasaron por Java EE, y dentro de Java EE nosotros podíamos definir las famosas anotaciones, ya sea a nivel de clases o ya sea a nivel de atributos? Esas anotaciones nos servían, por ejemplo, para las clases de entidad, por ejemplo, para indicar cuál va a ser el campo de ID, ¿verdad? En el caso de una entidad JPA, o en el caso, por ejemplo, de una entidad JPA también para las clases, yo podía definir allí el arroba entity y definir allí que esa va a ser una clase de entidad y va a estar relacionada con tal tabla en la base de datos, ¿verdad? Eso eran las famosas anotaciones. Esas anotaciones son llamadas de metadatos porque las clases en sí ya son datos, ¿verdad? La clase en sí que yo estoy definiendo, por ejemplo, la clase persona, que va a tener código y descripción, ese vendría a ser el dato, ¿verdad? Y las anotaciones que yo le agrego a esos datos son metadatos que me ayudan a mí para definir otra vez esos datos. Yo a esos datos en la clase, yo le defino otra vez quién va a ser su ID, qué nombre va a llamar esta columna, qué nombre de tabla va a tener en relación en la base de datos. Entonces, son datos con metadatos. Entonces, esas anotaciones nosotros también la tenemos aquí en TypeScript. La misma cosa, solamente que aquí se llaman decoradores. De hecho, acá acabé de ver recién uno justamente y por eso les quería comentar que fíjense que acá tengo una clase, esto es una clase que se llama homepage, así se llama la clase, y él tiene un decorador, un decorator, que no es más que lo mismo que ya teníamos en Java, que eran las famosas anotaciones, solamente que acá, claro, nosotros tenemos que saber, ¿verdad? Después, ¿verdad? Cada cosita, ¿qué es la anotación componente? ¿Y qué atributos yo puedo tener dentro de ese componente? ¿Verdad? Claro, entonces ahí está, esto ya es Angular, esto que nosotros estamos viendo acá ya es Angular, porque ¿quién define los decoradores específicos de TypeScript para cada framework que yo voy a utilizar? Ya es el propio framework? Entonces yo, por ejemplo, en React, por ejemplo, yo voy a tener otros decoradores, no van a ser los mismos. O sea que este component no es algo de TypeScript, es algo esto es una clase otra vez. O sea, si yo me voy acá, vengo acá, esto está definido acá en el Angular y es una clase otra vez. Es lo mismo que la anotación en Java. O sea, que la anotación en Java, por ejemplo, la anotación arroba column o arroba id o arroba entity. ¿Quién creaba eso? Eso creaba la API de JPA. Eso no era parte del lenguaje Java. Entonces, es lo mismo acá. O sea, que las anotaciones, en este caso ya no lo vamos a llamar así, vamos a llamarle de los decorators. La posibilidad de poder tener decorators es... y ahí yo quería... bueno, todavía no cerramos. Quería grabar, si me avisan si por ahí me olvido, pero quiero ir grabando así tipo por tema, para que a ustedes también les sea más fácil después buscar los temas, así yendo directo al video que tienen que asistir, ¿verdad? Para que no sea un video muy largo. Entonces, estamos todavía en TypeScript, entonces no hay problema. Entonces, esto es lo que les quería comentar. Esto también vamos a utilizar bastante nosotros. Bueno, entonces, los decoradores son muy importantes. Son justamente para asignar metadatos, ¿verdad? Muy utilizados en frameworks como Angular, dice, pero en realidad eso ya viene del Java.
Y no solo del Java, sino que del C# también, porque recordemos que todos los lenguajes orientados a objetos tienen siempre la misma, ellos siempre van evolucionando juntos, en paralelo, ¿verdad? Entonces, estos son tipos que se definen a nivel de clase, a nivel de propiedad, a nivel de método e incluso a nivel de parámetro, como de hecho se podía hacer también antes en Java. Acá yo estoy definiendo este decorator a nivel de clase. Si yo acá agarro y defino, por ejemplo, un decorator acá, arroba, y le defino un decorator cualquiera, yo voy a estar definiendo un decorator a nivel de método. En este caso, el método constructor, ¿verdad? Bueno, cerramos la presentación del TypeScript, como ustedes mismos lo dijeron. Van a haber dudas recién cuando nosotros empecemos a trabajar sobre esto. Ya estamos abriendo camino ya hacia todo lo que es el desarrollo de nuestra app. Voy a detener la grabación aquí.